Gracias a Dios, hermanos, por un día más de vida que nos da y el vernos permitido, hermanos, reunirnos en este primer día de la semana, día del Señor, el cual la iglesia se reúne para alabar y glorificar su santo nombre. Damos la bienvenida a todos nuestros visitantes, esperamos que no sea la primera ni la última vez que están entre nosotros. Y esperamos, hermanos, que en este día hagamos todo lo que le agrada a nuestro Dios, ofreciéndole una adoración en espíritu y en verdad, y que ésta llegue ante su misma presencia. La clase que estaremos basando en esta mañana, hermanos, se encuentra en la primera carta de los Corintios, capítulo 3. Primera carta de los Corintios, capítulo 3. Y le vamos a dar lectura, hermanos, del verso 1 al verso 7. De manera que yo, hermanos, no pude hablaros como a espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. Os di a beber leche y no vianda, porque aún no erais capaces, ni sois capaces todavía, porque aún sois carnales. Pues habiendo entre vosotros celos, contiendas y disensiones, ¿no sois carnales y andáis como hombres? Porque diciendo el uno, yo ciertamente soy de Pablo, y el otro, yo soy de Apolos, ¿no sois carnales? ¿Qué pues es Pablo y qué es Apolos? Servidores por medio de los cuales habéis creído, y eso según lo que a cada uno concedió el Señor. Yo planté, Apolos regó, pero el crecimiento lo ha dado Dios. Así que ni el que planta es algo, ni el que riega, sino Dios que da el crecimiento. Hasta ahí, hermanos, su palabra. El apóstol Pablo, hermanos, cuando escribe la carta a la iglesia en Corinto, Pablo, hermanos, está pensando en la gran responsabilidad que la iglesia tiene como hijos de Dios. Y cuando Pablo es informado por los hermanos de Cloé acerca de tanto problema, de tanta deficiencia que la iglesia tenía en el primer siglo, Pablo, hermanos, se ve en la necesidad de escribirles 2 cartas. Y Pablo, hermanos, es muy sabio el apóstol Pablo, y cuando va a escribir la carta a los Corintios, a pesar de tanta adversidad, a pesar de tanto problema, tanta carnalidad que estos hermanos estaban desarrollando, Pablo sabe, hermanos, que es el cuerpo de Cristo. Él sabe que a quien se va a dirigir es al cuerpo de Cristo. Hermanos que les falta instrucción, hermanos que les falta ser transformados, hermanos que les falta nutrición, hermanos que les falta conocimiento bíblico, hermanos que no han sido transformados y que necesitan la ayuda. Y esta es la finalidad y el propósito de cada carta para la iglesia, para crear un cambio en su vida y para mejorar la vida cristiana de cada cristiano. Por lo tanto, Pablo, hermanos, les va a hacer ver que ser cristiano no es cualquier cosa. Ser cristiano, hermanos, un hijo de Dios, es algo muy delicado, es algo muy diferente. Entonces les va a hacer ver cuál es su responsabilidad como cristianos. Antes de abordar el primer problema, Pablo comienza su carta en el capítulo 1 y en el versículo 2 dice: a la iglesia de Dios que está en Corinto, a los santificados en Cristo Jesús, llamados a ser santos, con todos los que en cualquier lugar invocan el nombre de nuestro Señor Jesucristo, Señor de ellos y nuestro. La iglesia, hermanos, al comenzar a leer la carta, se da cuenta que han sido santificados y que han sido llamados a ser santos.
ya les dejó saber, en primer lugar, en qué posición están al ser cristianos. Al ser miembros del cuerpo de Cristo, Pablo les coloca en una posición sumamente delicada y con una gran responsabilidad de llevar adelante su santidad. Han sido llamados, hermanos, a ser santos, apartados del pecado. Corinto era un puerto marítimo, hermanos, donde el pecado abundaba en gran manera. Han sido llamados a ser santos. Así comienza la carta. Esta es tu responsabilidad, hermanos, cuidar tu santidad. La iglesia comienza a decir, oh, ok, entonces yo tengo la responsabilidad de ser santo, ¿sí? Y comienzan, hermanos, a sentirse, me imagino yo, que un peso de culpa en ellos, porque no estaban practicando su santidad. Y ahorita lo vamos a ver por qué. Pero también, hermanos, les va a dar una segunda responsabilidad y les va a decir, no solamente han sido llamados para ser santos y de desarrollar una vida santa, sino que también han sido llamados para tener comunión con Jesucristo. Versículo 9. Y Él es Dios, por el cual fuisteis llamados a la comunión con su Hijo Jesucristo, nuestro Señor. Y quizá, hermanos, ellos cuando escucharon esto también, al principio de la carta, dicen ellos, pues nos estamos reuniendo como iglesia, como ahorita nosotros. Estamos teniendo comunión con Jesucristo al abrir las Escrituras, al participar en pan, al participar de los elementos sagrados, como el jugo y el pan sin levadura, y tenemos comunión con su cuerpo. Hermanos, el apóstol Pablo aquí está hablando de tener comunión los unos con los otros. Porque al tener comunión con Cristo, yo tengo comunión con la iglesia. La iglesia, hermanos, es el cuerpo de Cristo. Entonces han sido llamados a ser santos y han sido llamados a tener comunión con su Hijo Jesucristo. Y al tener comunión, hermanos, con su Hijo Jesucristo, mi responsabilidad es tener comunión con la iglesia, con mis hermanos, amarlos, aunque causen problemas, aunque sean niños en Cristo, aunque no sean espirituales. Yo debo de entender que les falta madurez, que les falta crecimiento, que les falta hacer un cambio en su vida, y yo tengo que tolerar muchas veces ciertas cosas, pero no, hermanos, que sea yo quien cause el problema, que no sea yo quien cause una división, que no sea yo quien dañe a mi hermano, a mi hermana, que no sea yo quien le cause dolor, quien le cause lágrimas, porque muchas veces pensamos, hermanos, que es a la persona a la que estamos dañando y se nos olvida que es al cuerpo de Cristo mismo, porque todos somos miembros del cuerpo de Cristo. Tener mucho cuidado, hermanos, de cómo nos dirigimos hacia mi hermano. Y Dios nos alcance, nos dé el tiempo, hermanos, para hablar de todo, hermanos, lo que tengo que hablar en esta mañana y en la tarde también, el próximo domingo. Y creo que no terminaré, creo que no voy a terminar, pero Dios nos dé la oportunidad, hermanos, de estudiar lo más que se pueda para mejorar nuestras vidas y no seguir cometiendo los mismos errores. La iglesia, hermanos, en Corinto tenía muchos problemas. También han sido llamados a la unidad. Después de que son llamados a la santidad, a tener comunión con su Hijo Jesucristo, Pablo va a entrar a la unidad. Os ruego, pues, hermanos, que estéis perfectamente unidos. Si han sido llamados a ser santos y a tener comunión con su Hijo Jesucristo, que es la iglesia, entonces tienen que estar unidos perfectamente, en una misma mente y en un mismo parecer, y va a atacar la división. Ahí comienza a abordar su primer problema. Comienza a atacar la división. El cuerpo de Cristo, hermanos, por ninguna razón, por ningún motivo, nunca, jamás, hermanos, debe dividirse. Jamás. Si hay un problema, hermanos, se debe de arreglar. ¿No hay algún sabio entre ustedes?, dice el apóstol Pablo. ¿No se pueden poner de acuerdo? ¿No pueden arreglar esto como espirituales? Pero cuando no hay espiritualidad, hermanos, y cuando me gana la carnalidad, es cuando suceden los problemas y dañan la iglesia.
dañan la iglesia. De ahí la importancia, hermanos, de tener cuidado de cómo está nuestra situación. La iglesia en Corinto, hermanos, Pablo le dice, hermanos, antes de decirles todo lo malo que están haciendo, recuerden que son llamados a la santidad, recuerden que son llamados a tener comunión con el cuerpo de Cristo, y recuerden, hermanos, que deben de practicar la unidad y el amor entre ustedes, cosa que no están haciendo. No estaban, hermanos, practicando estas cosas. Y lamentablemente, hermanos, ya casi no existen estas cosas. Así que Pablo, hermanos, se ve en la necesidad de tratar y corregir todo aquello, hermanos, que llega a destruir la iglesia. Porque Pablo sabe, hermanos, que estas cosas destruyen la iglesia. Estas cosas no permiten que la iglesia se desarrolle. Estas cosas, hermanos, no permiten que la iglesia avance. Causan desánimo. Y él lo sabe, hermanos, perfectamente. Porque el apóstol Pablo es una persona muy seria. Los hermanos en Corinto, hermanos, mostraban una vida carnal, comportándose, hermanos, como niños en Cristo. Y este era un problema, hermanos, es un problema hasta el día de hoy, muy serio, muy delicado, el cual se le debe de poner atención para que no exista más en la iglesia. Y tenemos muchos textos que tratar, hermanos, al respecto, y no los sabremos de ver todos por causa del tiempo, pero miraremos algunos. De manera, hermanos, que en esta mañana la clase que quiero considerar con ustedes le he titulado Causas que destruyen la iglesia. ¿Cuáles son las causas por las cuales la iglesia, hermanos, está expuesta a ser destruida? ¿Cuáles son las causas, hermanos, por las cuales la iglesia, al no ponerle atención a eso, puede llegar al colapso, puede colapsar? ¿Cuáles son las causas? Y en esta mañana, hermanos, quisiera abrir la clase, hermanos, preguntando. Me interesa, como siempre les he dicho, ¿verdad? Me interesa cuál es su opinión, me interesa cuál es su punto de vista, me interesa, hermanos, cuál es su comentario al respecto. Ya lo hice en el camino con mi familia. ¿Qué es lo que destruye la iglesia? Y me dieron su punto de vista, ¿verdad? Me dieron causas. Y sí, fueron causas muy buenas. Pero ahora le quiero preguntar a la iglesia, ¿qué es lo que causa que la iglesia sea destruida? ¿Qué daña a la iglesia? Hermano Luna. Cuando no seguimos los estatutos que Cristo nos dejó, hermano, o cuando no seguimos la Biblia, ¿verdad? Okay. Cuando estamos desviando del camino, porque aquí tenemos... Cuando no hacemos la voluntad de Dios, ¿verdad? Correcto. ¿Ok? ¿Alguien más? Hermano. Falta de amor económico. La falta de amor, hermanos, los unos para los otros, es una de las causas por las cuales la iglesia es destruida. ¿Alguien más? La envidia. La envidia, ¿verdad? ¿Qué más? Las críticas, la murmuración. Y es uno de los puntos que traigo en esta clase, hermano, la murmuración. ¿Qué tanto daña a la iglesia? ¿Y hasta dónde llega la murmuración? ¿Y por qué Dios la reprueba grandemente? Lo vamos a estudiar. ¿Por qué? ¿Alguien más? Porque 6 cosas aborrece Jehová, y aún 7 abominan su alma. El hermano que siembra discordia. Que siembra discordia. Lo vamos a estudiar detenidamente. Hermano. La falta de comunicación, Okay. llegar a la raíz cuando hay un problema y tratarse de hablar bíblicamente, tratar de componer el problema y llegar a la raíz de la problema. ¿Qué es? ¿Qué fue lo que causó ese problema? ¿Qué pasó? ¿De dónde vino? ¿De dónde se originó? ¿Y por qué no lo comentaste? ¿Por qué no lo dijiste? ¿Por qué actuaste? Ahorita lo vamos a estudiar eso también, hermano. Hermano. Yo estoy diciendo comentario que a veces la falta de educación, a veces nos hacen algo y no hablamos con el hermano o la hermana. Y en vez de hablar con el hermano o la hermana para adorar a Dios de una manera correcta, a veces porque la hermana rencor, hablamos de rencor,
¿verdad? Sencillo. Sin embargo, a veces no hacemos y guardamos ese rencor, hermano, y eso, como dice Hebreos 12:14, ¿no? Seguir la paz. Estar en paz con todos, seguir la paz. Seguir la paz con todos. Para vivir una vida de santidad. No puedo vivir una vida de santidad, hacer rencor. Si tengo algo con mi hermano, tengo que estar en paz todos. Para vivir una vida santa. Y fíjense, hermanos, fíjense, la paz y la santidad van de la mano. Bienaventurados los pacificadores. Y esta palabra de paz, no traigo el tiempo para hablar de ella. Viera todo lo que abarca, porque me está hablando a mí. Yo debo ser un pacificador. Nunca debo ser un problemático, un divisionista. Nunca debo ser un pacificador. Aunque me cause un problema a mi hermano, yo soy un pacificador. Y si él está mal, yo le voy a pedir perdón. Como dijo el hermano, la falta de perdón, y lejos de perdonar a mi hermano, le tomo rencor. Eso es un problema, hermanos, que me daña a mí, daña a terceras personas, y ahorita lo vamos a ver, y daña a la iglesia. A veces no me lo hicieron a mí, pero con mi actitud o con lo que estoy comentando, ya le agarró coraje el otro también a aquel, ya hizo un juicio, y eso está dentro de la murmuración. Pero ahorita vamos a seguir adelante, hermanos. Pero la paz y la santidad van de la mano, y eso, hermanos, eso Dios lo demanda de mi persona, lo demanda de ti, lo demanda de ti también. De todos y cada uno de nosotros, hermanos, debemos seguir la paz con todos y la santidad. Que no sea yo el que causa el problema, que no sea yo quien causa la división. Y perdonar, hermanos, a aquellos que nos han ofendido y que no tienen el valor, el amor, la comprensión, que no miran a Cristo reflejado en nosotros, y por eso piensan que ese es el hermano Alejandro, y por qué le tengo que pedir perdón. ¿Quién se cree o qué? Bueno, yo, hermanos, yo tengo que mostrar algo diferente en mi vida y decirle a Dios, yo no quiero tenerle rencor al hermano, y le perdono. Y yo quiero orar por él para que Dios haga un cambio en su vida, le dé la sabiduría de entender el error en el que está. Lo hicieron con el Señor Jesucristo, y Cristo dijo, perdónalos, porque no saben lo que hacen. ¿Cuántas cosas hacemos, hermanos, sin conocimiento, pensando que estamos bien? Pero Cristo no les agarró rencor, ni coraje. Pedro sí, y saca su espada y le corta la oreja a Malco, y Cristo dice, espérate, no es así, no es así. No, si de eso se tratara, yo nomás le pido a mi Padre legiones de ángeles. Y ustedes saben lo que un ángel tiene poder para destruir a cuánta humanidad. Ahora legiones. Y yo lo puedo hacer, nomás le digo al Padre, mándamelos. Y acabo con todo, pero no es así. Tranquilo. Porque era muy arrebatado el Pedro, hermanos, como muchos de nosotros. Y por el arrebato hacemos cosas que mañana nos podemos arrepentir, porque se lo hicimos a la iglesia. Por eso les digo, hermano, esto es algo delicado, muy delicado. Bueno, ¿alguien más, hermanos? ¿Cosas que destruyen la iglesia? No se lo quede en su mente. La falta de apatía. La falta de empatía. ¿Qué más? Por ejemplo, Hebreos 10:25. Mira, ¿dónde estamos? ¿Dónde están todos celebrando? Porque es Día del Padre. Tenemos el tiempo para celebrarlo, ya después de que vengamos primero a servir a Dios. Pues hoy es el día del Señor, primer día de la semana. Yo siempre se los he dicho, hoy no es el día del Padre, hoy es el mundo celebra el día del Padre, y puede celebrar Martin Luther King, y puede celebrar el trabajo, y puede celebrar lo que quiera, y va a venir más días, más, porque eso está dentro de la mercadotecnia. Ellos están pensando ahorita cómo hacer dinero, del abuelo, del hijo, del niño, del trabajo, de la almohada. A lo mejor más tarde nadie se va a querer levantar, no sé, pero hoy es el día del Señor, hermano, y eso nunca se nos debe de olvidar, y nunca debemos de quitarlo para poner en primer lugar otras cosas. Jamás debe ser así, jamás.
Y yo espero que no sea la causa por la cual muchos hermanos no vinieron. Yo espero que no sea eso. Pero posiblemente sí. Posiblemente. Está dentro de la posibilidad. Bueno, nos damos cuenta, ¿verdad? Que falta más convicción, falta más espiritualidad, falta más crecer, hermanos. Hermano, es que debemos estar en el mismo espíritu y en el mismo sentir en cuanto a la palabra de Dios. Sí. Esto fue lo que Pablo les dijo. En una misma mente y en un mismo parecer. Somos cristianos y tenemos una regla que nos rige, la palabra de Dios. Y en esta debemos estar todos unidos. Muy bien, hermanos. Causas que destruyen la iglesia. Número 1, hermanos, la falta de madurez espiritual. Cuando yo no soy maduro, hermanos, espiritualmente, vieron el problema que causa en la iglesia. La falta de madurez espiritual. Pablo le dice a la iglesia de manera, hermanos, que yo no pude hablarles como a espirituales. Debí de haber hecho una carta a la iglesia de Cristo, a una iglesia espiritual, a una iglesia que murió y que nació y que inició un proceso de transformación. Debí de haberme dirigido a gente espiritual, a hijos de Dios. Debí de haber usado otro tipo de vocabulario, pero no pude. No pude hablarles como espirituales, sino como carnales. Como a niños en Cristo. Les di a beber leche y no vianda, porque no erais capaces. Es más, ni sois capaces todavía. Por la vida que estaban reflejando, por todo, hermano, lo que estaban haciendo. La falta de madurez espiritual es un problema serio en la iglesia. Causa división, causa problemas, se desarrollan muchos problemas, hermanos, por la falta de madurez espiritual. Necesitamos, hermanos, una iglesia madura, una iglesia, hermanos, que se le vea el cambio, que se le vea el avance, espiritualmente hablando, claro. Y hermanos, este era un problema que la iglesia del primer siglo estaba viviendo. La falta de amor entre ellos, hermanos, era por causa de la madurez espiritual. Y al no haber amor, hermanos, tampoco no hay comprensión. Se presenta un problema, como lo dijimos, y como no hay amor, no hay comprensión, no hay comunicación, no hay confianza. ¿A quién me arrimo para hablarle de mi problema, por lo que estoy pasando? ¿A quién? Hermanos, necesitamos otra perspectiva de la iglesia. Hay bastante con quien arrimarte. Mira, hermanos, la iglesia en Eden es grandemente bendecida. ¿Y saben por qué? Porque tiene la organización bíblica. Cuenta con ancianos y con diáconos. ¿Por qué no viene con ellos? ¿Por qué no le platican el problema que está pasando? Bastante nos ahorraríamos, hermanos. Malos pensamientos, nuestra mente viaja, y lo peor que podemos hacer, lo peor, platicarle a otro. Y luego ese otro a poco, y ya creyó a lo que dijo el otro, y ya hizo un juicio en contra del hermano. Y ahí se va, y ahí se va, y ahí se va, y ahí se va. Y se hace un problema. Esto destruye la iglesia. La falta de madurez espiritual, la falta de convicción. Hermanos, problemas va a haber, sin duda alguna. Mientras estemos en esta tierra, la iglesia será atacada de 1000 maneras. Satanás no está preocupado por los que andan allá en la isla ahorita. Esos son de él. Está preocupado por los que están aquí, los que no le sirven a él. Está preocupado por ellos. Y aquí está. Y va a usar, ¿sabe quién? ¿A quién va a usar? Al más débil, al más carnal, para que cause división, para que cause problema en la iglesia. Por eso, hermano, la importancia de madurar, la importancia de crecer. Hermanos, si llegara a haber un problema en la iglesia, háganselo saber, hermanos, a los hermanos.
Hágaselo saber a aquellos que usted cree que le pueden ayudar con un buen consejo. Hágaselo saber, hermanos, a los ancianos. La iglesia, hermanos, la iglesia cuenta con ancianos y le vamos a dar el mejor consejo bíblico, el mejor. Tenemos una gran responsabilidad nosotros, hermanos, de ver por vuestras almas, porque daremos cuenta de ellas. Por eso es que estoy aquí, hermanos, hablando estas cosas. Pero le voy a decir algo. Estoy hablando en un sentido espiritual. Cuando sea un asunto, hermanos, de familia, ahí nosotros no tenemos ninguna autoridad de meternos. Ninguna. Porque es un problema personal, de familia, que se debe solucionar en su familia y que no debe salir de ese círculo, porque es personal y es familiar. A veces es con mi esposa y con mis hijos, y si lo logro arreglar, qué bueno, que Dios me dé la sabiduría para arreglar el problema que yo tengo ahorita con mi hijo o con mi hija o con mi esposa. Lo voy a arreglar. También, si no tengo la capacidad de hacerlo y el problema se me está saliendo de control, entonces le voy a pedir la ayuda. Escúchenlo bien, le voy a pedir la ayuda a los hermanos. Es cuando nosotros podemos entrar, hermanos, en los asuntos personales de ustedes. No nos vamos a meter. Esto no nos autoriza la Escritura. No por el hecho de ser ancianos no vamos a andar metiendo en cada familia y preguntando cómo estás tú y por qué le estás haciendo así y todo. No, hermanos, no. Estamos para cubrir el área espiritual, asuntos espirituales. Si usted está falta de conocimiento, si yo veo que su conducta no es la correcta, yo estoy aquí para darle el mejor consejo. ¿Qué dice Dios al respecto? Y si yo veo que a usted le falta madurez espiritual, se lo vamos a decir. Y ahorita vamos a ver cómo puedo mejorar. También le vamos a dar soluciones. Pero necesitan, hermanos, dejárnoslo saber. Y créanme, a veces son problemas simples, sencillitos, que no llegan a ninguna parte y hacemos una tormenta de esto. Y por la falta de madurez, por mi carnalidad, obviamente, ¿verdad?, transcurro a la división, a apartarme, lejos de arreglarlo. Y a veces no es difícil, porque Edimor es una iglesia, hermanos, donde se promueve mucho el amor y la unidad. Tenemos confianza, hermanos, mucha confianza. Alguien de ustedes, hermanos, me gustaría que me dijeran esta mañana que ha tenido algún problema y que ha venido con nosotros y que no le hemos ayudado. Díganmelo. Estamos para ayudar, hermanos, en lo más que podamos, los unos para con los otros. Entonces, hermanos, para poder crecer como iglesia necesitamos madurar, hermanos. Madurar espiritualmente. Y Pablo, hermanos, ve la necesidad de escribir esta carta para corregir toda la deficiencia que había en Corinto. Ahí estaba la iglesia pasando, hermanos, por problemas muy serios, muy delicados, tanto en la primera como en la segunda carta. Y todo por la falta de madurez espiritual. La iglesia en nuestros días, hermanos, no está muy lejos de ellos, No estamos muy lejos de ellos. Estamos viviendo los mismos problemas. Y la pregunta aquí es, hermanos, ¿cómo hacerle para que la iglesia, hermanos, sea una iglesia madura espiritualmente? O más bien, ¿cómo puedo hacerle yo para crecer, para madurar como cristiano? ¿Qué tengo que hacer? ¿Qué se imagina usted que tiene que hacer? Estudiar la palabra de nuestro Dios, para que por medio de ella crezcáis para salvación. Desead la leche espiritual no adulterada, para que por medio de ella crezcáis para salvación. Por eso dice la palabra, el hombre natural no entiende. Y nosotros ya seamos santos, debemos de entender lo que Dios requiere de nosotros. La iglesia, hermanos, la iglesia, usted y yo, cuando vinimos a los pies de Cristo y fuimos bautizados, fuimos santificados, fuimos lavados, fuimos perfeccionados, justificados. Morimos al pecado, hermanos, y nacimos de nuevo.
Ahí inició nuestra carrera espiritual, inicia un estilo de vida diferente y mi responsabilidad es seguir la santidad, la comunicación, la comunión, el amor, la unidad, y inicia, hermanos, un proceso de crecimiento por medio del estudio de la palabra de Dios, para poderme nutrir, para poderme fortalecer y poder crecer. La iglesia, hermanos, la iglesia no lo hizo. No lo hizo. Entonces, ¿cómo puedo hacerle yo para llegar a ser un cristiano maduro espiritualmente? Para lograr la madurez espiritual, ¿cómo le puedo hacer? La hermana dijo que leyendo la escritura. Muy bueno. ¿Cómo más? Segunda Timoteo 3:16 y 17. Que no puede durar, solamente para... La escritura, ¿verdad? Es útil para ello. ¿Cómo más? Siguiendo los mandamientos, no Ok. nomás leer, sino llevarlo a cabo. Ponerlo en práctica, ¿verdad? Exactamente. Ponerlo en práctica. Así es. ¿Cómo más? Por medio de la oración, rogándole a Dios que haga un cambio en mi vida, que me dé sabiduría cada vez que abro las escrituras para entender lo que dice ahí. Hermanos, ¿conocemos a Dios? Y la única manera, hermanos, de conocer a Dios es por medio de la escritura. Ahí vamos a conocer su carácter, sus sentimientos, sus deseos que tiene, cómo actúa, cómo piensa, cómo decide, cuál es el deseo que tiene para nosotros. Es por medio de la escritura, hermanos. No es por medio de otro libro. Por lo tanto, tenemos que tomar tiempo, hermanos, para poder estudiar las Sagradas Escrituras. Pero ¿cómo más puedo llegar a ser yo un cristiano maduro? ¿Cómo más? No dejando de congregarme. ¿Cómo más? Ser espiritual, hermano, porque uno queremos el mundo y queremos aquí. Incluso aquí está eso, dice Dios, y la riqueza. Ninguno puede servir a dos señores, porque aborrecerá al uno y amará al otro, y menospreciará al otro. No puedes servir a Dios y a las riquezas. O eres del mundo o eres de aquí. Así de fácil. Y si eres del mundo, pues entonces vas a practicar las cosas del mundo. Pero si eres parte del reino espiritual de nuestro Señor Jesucristo, practicaremos las cosas espirituales. Claro que sí. ¿Alguien más, hermanos? ¿Cómo puedo yo como cristiano madurar? ¿Qué tengo que hacer? A ver, hermano Juan, te veo muy pensativo. Hermano, tenemos que ser fieles, la fidelidad es lo más importante. Porque yo puedo decir muchas cosas de atrás de la congregación, puedo ser otra persona. Porque si no soy fiel con Dios, no voy a madurar. La fidelidad, ¿verdad? La fidelidad es una muestra del amor hacia Dios. Es una muestra de un cristiano que está madurando espiritualmente. ¿Qué más? A ver, tenemos que hacer un esfuerzo. ¿Mande? Un esfuerzo. Ok. Uno tiene que hacer un esfuerzo para poder quitarse todo el pecado que apartamos en la carne, ¿verdad? Y hacer el esfuerzo de que uno mismo sabe que no puede, porque si lo hace hay consecuencias. Tenemos que hacer ese esfuerzo de saber discernir todo lo que estamos haciendo. Primer solución, hermanos. La hermana se acercó bastante al punto que traigo. Primer solución: debo estar dispuesto a ser transformado. Debo decidir hacer un cambio en mi vida. Para poder llegar a ser un cristiano maduro, espiritualmente hablando, debo de comenzar una transformación el día de hoy. No mañana, no el mes que entra. Ya, hermanos, ya. Necesita haber un cambio
una transformación en mi vida. ¿Por qué? Porque ya no soy carnal, ya no pertenezco más al mundo. Yo entregué mi vida a Cristo en el bautismo. En Romanos capítulo 6, vaya conmigo, carta a los Romanos capítulo 6. El apóstol Pablo aquí, hermanos, cuando le habla a la iglesia, en el verso 1 dice, ¿qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? En ninguna manera. Porque los que hemos muerto al pecado, fíjense bien, ¿cómo viviremos aún en él? ¿Cómo? ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte? Porque somos sepultados juntamente con él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida ¿qué? Nueva. Y al haber una vida nueva, es una transformación diferente. ¿No fue lo que vivió el apóstol Pablo? ¿No era Saulo de Tarso un perseguidor de la iglesia? ¿No era un injuriador? ¿No era un hombre que encarcelaba, que tenía un poder tremendo entre las autoridades y que había obtenido cartas para ir a Damasco y perseguir a los cristianos y encarcelar a todo aquel que se encontrara sirviendo a Dios? Y ahora lo vemos escribiendo de una manera muy diferente, muy transformado el hombre, una vida transformada. No se parece nada a Saulo de Tarso, nada. Ahora le duele la iglesia, ahora llora por ella, ahora se mortifica por ella, ahora le duele ver hermanos carnales. Le duele, hermanos, que no haya cristianos transformados. Este es el apóstol Pablo. Decidió hacer una transformación en su vida. Mientras yo no decida hacer una transformación, mientras yo no esté dispuesto a ser transformado, mientras yo no quiera hacer un cambio, porque nadie le va a obligar, nadie. Esa es una decisión personal, esa es suya. Yo decido qué hacer con mi vida. Y si yo decidí entregársela a Cristo, ¿por qué la estoy dedicando al mundo? ¿Por qué menosprecio el día del Señor? ¿Por qué para mí es más importante hacer otras cosas que servirle el primer día de la semana? ¿Por qué? Este es el primer día de la semana, el día del Señor, hermanos. La iglesia debe estar reunida. En este día, hermanos, la iglesia tiene comunión con su cuerpo de nuestro Señor Jesucristo al participar de los elementos sagrados. Tiene comunión. Pablo lo dijo en la primera de los Corintios. El pan que partimos no es la comunión con el cuerpo de Cristo. ¿No tenemos comunión con su sangre al beber del jugo de la vida? Claro que sí. Y al no participar porque tú estás haciendo otras cosas, ¿qué comunión tienes con esto? Es más, es una falta de respeto a Dios. Pero si estás enfermo, si estás recién operado y estás tirado en la cama, Dios conoce eso. Pero si no es así, hace falta una transformación, hace falta más convicción, hace falta más madurez espiritual. Necesitamos considerar, hermanos, la importancia de todas estas cosas. Causas que destruyen la iglesia. La falta de madurez espiritual. Hermano. En Gálatas 6:2 me dice que sobrellevar los unos está de nosotros. Es un cuerpo y no todos estamos al mismo nivel. Yo puedo ser más débil, a mí me puede tomar cualquier cosa que diga. El otro está por eso, pero vuelvo a lo mismo. Pero si no se sabe el problema, si no, ¿cómo puedes ayudar a una persona así? Y fíjense, hermanos, yo he visto muchos problemas en la iglesia por la falta de comunicación. Una hermana le quise saludar, a lo mejor no lo hizo de adrede, a lo mejor ni me vio, y yo ya hice un juicio en ella. Me volteó la cara.
no me quiero saludar, ¿qué le dirían de mí? Y empieza la mente, y luego vengo y le digo a mi hermana, ¿sabes qué? La hermana fulana ni me saludó, pero como si, no sé por qué. Y dices, no le he hecho nada, nomás no me saludó, pero la hermana ni te vio. La débil, hermano. Sí, la débil. Porque la fuerte, La que es espiritual dice, exactamente. se le pasó a la hermana y no me vio. A rato que me la vuelva a topar, le saludo. Esa es la espiritual. Pero la que es débil, la que es carnal, inmediatamente causa un problema. Inmediatamente hace un juicio, inmediatamente, hermanos, comienza la murmuración. Eso destruye la iglesia. Por eso le digo, esto lo van a hacer hermanos que no están maduros espiritualmente. Dígame. Si los Romanos 15, ¿verdad? Dice, así que los que somos más fuertes debemos soportar las flaquezas de los débiles y no agradarnos a nosotros mismos. Cada uno de nosotros se agrade a su propio en lo que es bueno para la edificación, ¿verdad? Lo que es, que estaba diciendo la hermana, ¿verdad? Lo que es Santiago 5:16, confesados vuestras ofensas, ¿verdad? Unos a otros, llorar unos por otros, para que seáis sanados. La oración eficaz del justo puede mucho, como, ¿verdad? Pues, Mire, hermano, mire, ya se terminó el tiempo. Rápido. Y si no, lo lo seguimos comentando. ¿Qué dice Dios, hermanos, al respecto cuando un hermano tiene algo contra otro? Cuando trae un problema. No dice, deja tu ofrenda ahí. Si te acuerdas, si llegar al altar te acuerdas que estás enemistado con aquel, con quien sea, puede ser mi hijo, o mi hija, o mi sobrino, o mi yerno, o mi hermano en Cristo, y te acuerdas que tienes algo contra él. Mire lo delicado, hermanos, del punto. Mire lo delicado. Deja ahí tu ofrenda. No la ofrezcas, porque no la voy a recibir. Ve si ponte a cuentas con él. Arregla tu problema. Y luego ven, toma tu ofrenda y ofrécela. Mire lo delicado, hermanos. ¿Cuántos no lo hacemos? Y venimos y ofrecemos la ofrenda a Dios como pareciera que no pasa nada, cuando está pasando un problema serio. La falta de madurez espiritual, la falta de conocimiento. Este punto lo vamos a tratar hoy por la tarde. Lo mismo dice Colosenses 3:3, hermano. Dice, soportaos unos a otros y perdonaos unos a los otros. Si alguno tuviere queja contra otro, de la manera que Cristo perdonó, también hacerlo vosotros. Muy bien, hermanos, el tiempo se terminó. Vamos a seguirlo trabajando, vamos a seguir platicando hoy por la tarde. El deseo, hermanos, de nosotros, que la iglesia avance, que la iglesia crezca, que la iglesia madure para ser un cuerpo santo que sirva mejor a nuestro Dios. Vamos a agarrar el acceso, hermanos, de 5 minutos. Dios le bendiga.